preguntas, voy a empezar de una vez. Dice, ¿en qué año estamos con el calendario restaurado? Bueno, yo hice un estudio enfocado completamente en el calendario para tratar de determinar cuál es el calendario correcto según la escritura y algunos escritos encontrados en el Mar Muerto, el libro de Enoc, por ejemplo, y también obviamente comparando con el montón de calendarios que hay, porque así como la mayoría del mundo sigue el calendario gregoriano, está por supuesto el calendario judío y muchos otros que han hecho varias personas de iglesias o de los judíos mesiánicos, por ejemplo, que han sacado diferentes tipos de calendarios. Entonces, es un tema relativamente complicado porque hay muchos puntos de vista, muchas opiniones o interpretaciones con respecto a lo escrito al respecto, al medir el tiempo. Ahora bien, creo, ¿verdad? Bendito Yahweh, que pudimos llegar a determinar el calendario correcto en lo que respecta a cómo se mide los días, cómo se conecta con cada uno de los días que se mencionan en la escritura, el día de la semana en que caía, y otro montón de detalles importantes. El largo de los años, de la semana, el inicio del día, etcétera, etcétera. Pero el único punto que ha sido difícil o que tal vez no se pueda determinar aún es el año exacto en el que nos encontramos. Y eso se debe a varias razones. Por ejemplo, yo he llegado como a la conclusión de que serían dos posibles fechas o dos posibles años, porque si hay quienes dicen que a Yahushua el Mesías lo sacrificaron en el año 30, hay quienes creen por otras razones que sería en el 28, ahí hay 2 años de diferencia, y Yahushua murió hace alrededor de 2000 años. Sabemos que él vino a morir para el año 4000 por ser el sol, la luz del mundo, y el sol fue creado, la luz del mundo fue creada en el cuarto día. Él murió un cuarto día para el cuarto milenio. Por eso se creía, ¿verdad?, para mucha gente con el calendario errado gregoriano, que el año 2000 ya sería el fin, porque lo veían como exactamente 2000 años después del Mesías. Sin embargo, si el Mesías murió en el año 30, entonces el 2030 en realidad sería el año 6000. Por ende tendríamos que devolvernos, y ahora que va a ser el 2020, entonces sería el 5990. Ahora bien, Yahweh dijo que él acortaría los tiempos, y una de las formas en que acortaría los tiempos es ajustando el reloj, como siempre lo digo, refiriéndome a los momentos que vemos en la escritura cuando Yahweh detuvo el sol y la luna o devolvió el sol, y esto llegó a cambiar un poco el calendario o cómo se llegaría a dar el tiempo a través de la historia para que se acabara la historia antes y así los escogidos sean salvos, como está escrito que Yahweh acorta los tiempos por los escogidos para que no se pierdan. Entonces, el hecho de que él acortó los tiempos, una de las maneras en que eso se puede determinar es, ya que el calendario gregoriano tiene 365 días, el calendario según la escritura tiene 360 más 4 periodos de 24 horas cada uno, que sería 4 días más, en los que cambia la estación de otoño, verano, etcétera, pero no cambia de grados el sol. Por eso no se toman en cuenta, por ejemplo, cuando se habla en el libro de Daniel de que 360 días como un año, porque no se toman en cuenta esos 4 que se mencionan en el libro de Hanok y en otros escritos que he dicho. También se mencionan en la escritura, pero mi punto es que cuando en el cristianismo se habla del tiempo de los años, se dice que son años proféticos, que una cosa son años proféticos de 360 días, porque así se mencionan a través de toda la escritura, y que otra cosa es el calendario o los años para contar los días, lo cual
es ilógico, tiene que ser el mismo calendario el que usa Yahweh. Entonces en la escritura vemos que el año tiene 364. Al habérsele agregado un periodo de 24 horas, en realidad es 30 horas más lo que se le agregó con esos cambios o ajustes, es que el calendario gregoriano tiene 365 y cada 4 años un día más, el año bisiesto. Entonces, cuando tenemos que hacer todo ese cálculo de que han pasado 2000, casi 2000 años desde Mashiach, pero de 365 días en los cuales cada 4 años hay un día, hay que hacer todo ese cálculo para determinar cuánto sería eso en años de 364 días. Eso le quita un día a cada año, a cada 4 años, y por ende se acorta el tiempo. Y ese es un punto muy importante con respecto a que Yahweh acortaría los tiempos, y una forma en la que se acorta es a través del cambio de calendario de 365 a 364, que es el correcto. Y otro punto que ahorita no quiero que se me escape, recordemos que el Apocalipsis va a durar 7 años, según el libro de Daniel, la semana de Daniel, 7 años, de 360 días, según vemos en el libro de Daniel, y repito, más los 4 días de cambios de estaciones de cada año. Y esos 7 años, según vemos en Apocalipsis, parece ser que se van a dividir en 3 años y medio y 3 años y medio, pero por el momento en el que empieza el año, que es en Aviv, el primer mes del calendario hebreo, hay muchas cosas que parecen indicar que el sexto sello de Apocalipsis se abriría el 1 de Aviv, o al inicio del año, que sería el primer año del séptimo milenio, o sea, ya el inicio del Shabbat milenial. Y eso sucedería meses antes de que maten a los 2 testigos. Digo todo eso porque, conectando un montón de cosas, básicamente el cambio de milenio tendría que darse en el sexto sello, o sea, 3 años exactamente después de que los 2 testigos empiezan el ministerio. Entonces, como ya voy a cortar los tiempos, como el sexto sello tendría que darse en el cambio de milenio, como estamos ahorita se podría decir 10 años máximo de lo que serían 2000 años después del Mesías, entonces, como he dicho, hay 2 fechas posibles, que una es una sería, ¿cómo lo pongo? Voy a decir una nada más. En realidad, vuelvo y repito, tengo 2 fechas posibles, pero por diferentes razones, y vuelvo y tomo en cuenta el hecho de que se acortan los tiempos, de que en el calendario judío, que eso no lo mencioné, que están en este momento en el año 5780, en el calendario judío se sabe y se puede investigar fácilmente que hacen falta más de 2 siglos, o sea, con solo esos 2 siglos, ¿verdad? Estaríamos, según ellos, en el 5980, pero en realidad, como dije, son más de 2 siglos. Hay quienes hablan de 240 años, por lo tanto ya nos habríamos pasado unos cuantos años. Otros hablan de 220, 222. Son como 3 fechas que son las que más comúnmente se ven. Y eso nos trae a ya estar en el momento en el que se estaría cambiando de milenio, y eso es clave para las profecías de Apocalipsis, y sería razones por las que se está dando todo lo que se está dando por allá en el Medio Oriente. Por algunos detalles, una fecha posible sería 5996, y estaríamos por cambiar al 97 en el próximo marzo. Es una fecha posible, vuelvo y repito. No, yo ni siquiera en el calendario que hacemos en la congregación, yo ni siquiera le pongo el año, porque, como dije, llegué a 2 posibilidades, y en un plano un poco más amplio tenía 4 posibilidades, como lo saben los de la congregación, de los años que podrían ser, más que todo por eso de que ya voy a cortar los tiempos, y hay varias formas en las que Yahweh podría haber acortado esos tiempos. Entonces, dependiendo de sus cálculos, es que llegué
a esos diferentes números. Pero como les dije, ese es un número particular que me ha aparecido varias veces en los cálculos, y en cierta forma solo menciono ese en vez de los otros porque ese sería el más clave. Si en realidad fuese ese año, el próximo año, entonces estaría iniciando todo, si fuese así. Por eso quise decir ese, para que todo el mundo, sea como sea, se prepare, se aparten y busquen al Todopoderoso, pongan atención a las señales que dijo Yahushua que sucederían en el fin de los tiempos y todo eso, porque de que estamos así de cerca, estamos así de cerca. Como dije, el fin de los tiempos tiene que ser 7 años. Si el Mesías murió en el 2028, como algunos creen, 7 años antes del 2028 sería el 2021. Esa sería una posibilidad para que empiece todo. Pero si ya voy a cortar los tiempos, y como dije, el milenio tiene que empezar en el 6º sello, todo parece indicar, entonces eso se trae más para atrás, y por eso podría ser, por ejemplo, como dije, el próximo año. Y aunque en cierta forma, obviamente por todo lo que hablo aquí, sí tengo gran expectativa para que se dé el fin de los tiempos, por supuesto, no por ver gente morir como tal vez algunos pensarían, sino por en realidad ver el nuevo cielo, la nueva tierra, por ser transformado a otro cuerpo en el que no exista la inclinación al mal, ser perfeccionado, etcétera, un montón de bendiciones y promesas que Yahweh nos dio. Por eso quiero que se dé todo ya. Entonces sí hay un deseo en mí que se dé, pero por supuesto también o principalmente Yahushua nos dijo todas las señales que se darían para eso. Entonces se están dando las señales y sí es muy posible, pero que quede claro, no estoy diciendo que Yahweh me haya dicho este es el año así específico. No, así no ha sido, por lo menos, puros cálculos. Y vuelvo y repito, es el único punto que no está claro, considero yo, para casi que nadie, porque obviamente no los conozco a todos, de los que han estudiado el calendario. Son muy pocas personas las que ponen un año. Los judíos ponen un año que se sabe que está mal, lo pueden investigar, por siglos de diferencia. El gregoriano es un calendario que no es de la escritura, por ende también está mal. Y otras personas que llevan un calendario o no le ponen un año o le han puesto un año que ya ha fallado por diferentes razones. Entonces sí, considero que hay que tener mucho cuidado, pero le digo ese año como un año aproximado.